Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Mi nombre es Clara, y nunca imaginé que mi vida cambiaría de la manera en que lo hizo aquella noche. Era una noche como cualquier otra en la que volvía del trabajo, cansada, con el estómago vacío y la mente agotada. Vivía en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad, una zona tranquila, o al menos eso pensaba yo. Trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad. La rutina diaria me absorbía, y todo lo que quería al final del día era un poco de paz, pero esa paz fue rota, casi por accidente. Empecé a verlo una tarde mientras me dirigía a mi coche, estacionado en la acera frente a mi edificio. Había un hombre en la esquina, de pie bajo la tenue luz de un farol. Lo vi por un par de segundos, apenas lo noté. Era delgado, alto, con un abrigo negro y una gorra que cubría parcialmente su rostro. Pensé que tal vez estaba esperando a alguien. No era raro ver a desconocidos en las calles de la ciudad, así que seguí mi camino. Lo que no supe en ese momento fue que esa mirada fugaz sería la primera de muchas. A los pocos días, lo volví a ver, esta vez de manera más notoria. Estaba en el mismo lugar, mirándome desde el mismo farol, pero esta vez, noté algo diferente, su mirada estaba fija en mí. No era una mirada cualquiera, ni siquiera una mirada curiosa. Era una mirada penetrante, como si estuviera esperando algo de mí, como si me estuviera evaluando, calculando cada uno de mis movimientos. Decidí ignorarlo, pensé que tal vez era un simple error o una casualidad. Sin embargo, los días siguientes me encontré con él varias veces más, siempre en los mismos lugares, siempre observándome con esa mirada tan perturbadora. A veces, lo veía desde mi ventana, parado en la acera opuesta, con su rostro oculto bajo la sombra del árbol frente a mi edificio. Otras veces, lo veía a lo lejos, en el supermercado, parado entre los estantes, mirando hacia donde yo estaba. Al principio, pensé que tal vez me estaba volviendo paranoica, que mi mente estaba exagerando las situaciones. Pero una noche, la realidad golpeó con fuerza. Era alrededor de las 10 de la noche, ya estaba lista para irme a la cama después de una jornada agotadora. Apagué las luces de mi apartamento y me asomé a la ventana para cerrar las cortinas. Y allí estaba él, parado frente a la puerta de mi edificio, justo en la esquina. Su figura estaba iluminada débilmente por la luz de la farola, pero no podía ver su rostro. Solo podía ver cómo sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí, observándome. No estaba imaginando cosas, lo sabía con certeza. Sentí como mi corazón se aceleraba, como un frío sudor recorría mi espalda. No podía dejar de mirarlo, aunque mi instinto me decía que debía apartar la vista. Mi respiración se volvió pesada, y antes de que pudiera reaccionar, vi cómo dio un paso hacia el edificio. Me aparté rápidamente de la ventana y cerré las cortinas con prisa, pero el daño ya estaba hecho. Sabía que él había visto que lo había visto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, temblando bajo las mantas, con la sensación de que alguien estaba observándome desde la oscuridad. No podía dejar de pensar en sus ojos, en su presencia silenciosa y fría. Estaba atrapada en una pesadilla que no podía escapar. A la mañana siguiente, decidí que debía hacer algo. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Fui a la policía, pero me tomaron a la ligera. Me dijeron que probablemente se trataba de un error o una coincidencia. Las personas a veces tienen comportamientos extraños, pero no hay nada que indique que esté haciendo algo ilegal, me dijeron. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Estaba siendo seguida, acosada, y nadie parecía creerme. Ese mismo día, cuando regresé a casa, encontré una nota en la puerta de mi apartamento. Estaba escrita con una caligrafía extraña, con letras que parecían temblar, como si fueran escritas apresuradamente. Decía: te veo desde la ventana. Te vi sonreír hoy, pero no sabes lo que realmente quiero. Estás más cerca de lo que piensas. Me quedé helada. ¿Cómo sabía que había sonreído? ¿Cómo sabía lo que hacía en mi día a día? Me entró un pánico irracional, y mi primera reacción fue cerrar la puerta con fuerza y no salir de mi apartamento durante horas. Pero sabía que no podía vivir así. Necesitaba hacer algo, encontrar la manera de detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Decidí ir a ver a mi vecina, Ana, que vivía al lado.
Le conté todo lo que había estado sucediendo y aunque parecía preocupada, me dijo que no debía preocuparme tanto. Tal vez solo está confundido, Clara, me dijo, no todo el mundo tiene malas intenciones. Pero sus palabras no me tranquilizaron, al contrario, me hicieron sentir más sola en todo esto. Esa noche, las cosas empeoraron. Después de un largo día de trabajo, cuando me dirigía a mi casa, vi algo que me hizo detenerme en seco. Él estaba allí, en la esquina, esperándome. Su figura era más clara ahora, y por primera vez, pude ver su rostro. Estaba pálido, con ojos vacíos, sin vida, y sus labios formaban una sonrisa inquietante, una sonrisa que no era humana. Aceleré el paso, corriendo hacia mi apartamento. Al llegar, me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta. No la había dejado así. Mi corazón se detuvo un momento y mi cuerpo comenzó a temblar. Sabía que él había estado allí, que había entrado. No tuve tiempo de pensar, solo corrí hacia el teléfono y marqué el número de emergencia, con la voz temblorosa. Por favor, alguien está en mi casa, susurré, antes de que la línea se cortara repentinamente. Seguí mi camino hacia el salón, con el teléfono en la mano, pero cuando llegué allí, lo vi. Estaba parado frente a la puerta del pasillo, con una sonrisa macabra, tan cerca que pude oler su aliento. Estaba justo delante de mí. Mi mente estaba en caos. No podía pensar con claridad. El hombre frente a mí no se movió, permaneció ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo, como si estuviera observándome desde lo más profundo de su ser. Su rostro pálido y su sonrisa torcida se mantenían fijas, incluso cuando me di cuenta de lo cerca que estaba. La sensación de su presencia, la saturación del aire, me ahogaba. Daba la impresión de que nada de lo que hacía importaba, que ningún grito, ninguna súplica lograrían cambiar su propósito. Me quedé paralizada, con el teléfono todavía en mis manos, pero ni siquiera podía gritar. Era como si la voz se me hubiera congelado en la garganta. De repente, algo en su expresión cambió, como si finalmente se diera cuenta de que yo no iba a ceder tan fácilmente. Sin embargo, en lugar de moverse hacia mí, comenzó a retroceder lentamente, manteniendo esa mirada fija y vacía. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez solo unos segundos, pero a mí me pareció una eternidad. Fue cuando vi la oportunidad, tomé el teléfono y marqué el número de emergencia nuevamente. Esta vez, la llamada no se cortó. En la línea, una voz calmada me respondió. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Mi voz temblaba, pero intenté mantener la calma lo más que pude. Por favor, alguien está en mi casa. Hay un hombre, no sé qué quiere, pero está aquí, está justo frente a mí. Escuché al operador decir algo, pero el sonido de la puerta tras de mí haciendo ruido me hizo girar rápidamente. Él ya no estaba en el salón. En su lugar, había un rastro de huellas en el suelo, como si hubiera caminado por toda la casa, tocando todo lo que había a su paso. Mi cuerpo comenzó a entrar en pánico, y mi respiración se volvió errática. Sin pensar, salí corriendo por el pasillo, y en cuanto llegué a la entrada, vi algo que me heló la sangre. La puerta principal estaba abierta. No solo abierta, estaba completamente desgarrada, como si alguien la hubiera forzado con un exceso de violencia. Corrí hacia la ventana para mirar afuera, y fue entonces cuando lo vi. Estaba parado en la esquina de la calle, observándome con esa mirada fría y vacía. No parecía tener prisa, ni ningún tipo de preocupación. Se mantenía firme, como si estuviera esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Sin darme cuenta, me deslicé al suelo, mis manos se temblaban al intentar sujetar el teléfono. No podía pensar con claridad, no sabía qué hacer. Lo único que sabía era que no estaba segura, que cada vez estaba más cerca de perder el control de la situación. Me prometí que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. El sonido de un coche frenando afuera me hizo levantar la vista. Era la policía. Habían llegado, pero lo peor estaba por venir. Cuando los oficiales entraron en mi casa, su mirada fue más de incomodidad que de preocupación. Miraron las huellas en el suelo, las marcas en la puerta, la ventana rota. Pero algo me dijo que no me creyeron del todo. No creyeron lo que les había contado, no creyeron que un hombre extraño estuviera acechándome y entrando en mi casa. Y eso solo hizo que mi miedo se intensificara. Las siguientes horas fueron un torbellino de preguntas y respuestas. La policía registró todo. Encontraron las huellas, pero también encontraron algo más, un fragmento de papel arrugado en el suelo. Era una de las notas. Te estoy observando, Clara.
Y me gustas más de lo que piensas. Me sentí violada, como si cada rincón de mi casa hubiera sido invadido. Las notas, esas horribles cartas, ya no eran solo palabras. Eran un rastro de su presencia, algo que no podría borrar. Y ahora, aunque la policía decía que estaban investigando, algo me decía que no se tomaban en serio lo que estaba sucediendo. Los días siguientes fueron un borrón. Trato de no recordarlos, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía esa sensación de ser observada. Estaba aterrada de salir, de volver a ser víctima de su presencia. Las notas continuaron llegando, más desesperadas, más locas. Voy a verte pronto. Te estoy esperando. Ya casi llego, Clara. No podía soportarlo más. Y fue cuando decidí hacer lo que no debía. En un impulso de desesperación, tomé un cuchillo de cocina y lo guardé cerca de la puerta de entrada. No sabía qué más hacer, cómo protegerme. Estaba sola, sin apoyo, y sentía que nadie podría ayudarme si él decidía venir. Esa noche, mientras estaba en la cama, escuché un ruido en la entrada. Me levanté de inmediato, el miedo como un peso en el pecho. Me acerqué a la ventana, temerosa de lo que pudiera ver. Allí estaba, de pie en la acera, bajo la luz del farol. Su figura era borrosa en la distancia, pero sabía que era él. Sabía que él lo sabía. Entonces, escuché algo que me heló aún más. El sonido de la puerta principal abriéndose. Él estaba dentro de mi casa. El sonido de la puerta abriéndose fue lo último que necesitaba para caer en el abismo del pánico. Sabía que ya no estaba a salvo. La desesperación me invadió, y un calor helado recorrió mi cuerpo. Sentí que mi mente se nublaba, como si cada pensamiento estuviera enterrado bajo el peso del miedo. Sabía que este momento había llegado. Él estaba dentro. Agarré el cuchillo con las manos temblorosas y me deslicé hacia el pasillo, intentando no hacer ruido. Cada paso que daba parecía resonar con un eco sordo en mi mente, como si todo el universo estuviera esperando a que cometiera un error. Respiré hondo, intentando calmarme, pero mi respiración se aceleraba aún más. Los latidos de mi corazón golpeaban con fuerza en mis oídos. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz de la lámpara del salón. No sabía en qué momento había entrado, no sabía si lo hacía por la puerta o por la ventana, pero lo que sí sabía es que ya estaba dentro de mi casa y que mi única opción era defenderme. Me detuve frente a la puerta del salón, apenas respirando. A través de la rendija de la puerta pude ver una sombra al otro lado. No movía ni un músculo, solo permanecía allí, esperando. Esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. Una sensación fría y extraña recorrió mi espina dorsal. Estaba completamente sola en este enfrentamiento. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. La policía ya se había ido, y la única respuesta que me quedaba era confrontarlo. Abrí la puerta con un movimiento brusco, el metal del pomo chirriando como si me estuviera advirtiendo que lo que estaba a punto de hacer era un error. Vi la figura de él, de pie junto al sofá, su rostro completamente oscuro en la penumbra. No podía verlo con claridad, pero sentí la presencia de su mirada fija en mí. Su respiración era lenta, calculada. Sabía que vendrías, susurré, sin darme cuenta de que mis palabras ya estaban llenas de miedo. Estaba demasiado cerca. Sentí la adrenalina apoderándose de mí, y la última pizca de cordura se desvaneció cuando, sin pensarlo, avancé con el cuchillo hacia él. El acero brilló bajo la poca luz que quedaba. De repente, él dio un paso hacia atrás, y en ese instante, algo me golpeó en el pecho. No era una mano, ni un arma. Era la sensación de que el tiempo se había detenido, de que la verdadera amenaza ya no era él. Era yo misma. Fue como si un peso invisible me presionara desde dentro, y mi cuerpo se hundió en un abismo de dudas y remordimientos. ¿Era él realmente la amenaza? ¿O era mi mente quebrada la que me había llevado hasta este punto? El hombre sonrió, pero no lo hizo de la forma en que lo hacía antes. Esta vez, su sonrisa era más amplia, más cruel, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi confusión. Clara, me has estado observando más de lo que te gustaría admitir, dijo, su voz suave y sibilante. Mi cuerpo se detuvo, el cuchillo ya no estaba tan firme en mis manos. De repente, todo parecía claro. Las notas. El comportamiento extraño. El miedo constante. No podía entenderlo, pero todo encajaba. Él no solo me estaba acechando. Había algo mucho más oscuro y retorcido detrás de todo esto. Quizás no era un acosador cualquiera. Tal vez lo que me estaba pasando era el resultado de un juego macabro que había sido orquestado con mucho más cuidado de lo que pensaba.
Su risa sonó, y al instante, el miedo que había sentido antes se convirtió en algo peor. Un frío helado que me dejó sin aliento. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo inesperado sucedió. Una luz brillante iluminó el salón. La luz de una linterna, y luego escuché una voz que rompió el silencio con fuerza. «Aléjate de ella». La figura de mi vecino, Tom, apareció en el umbral de la puerta, armado con una linterna. Mi corazón dio un vuelco de confusión. ¿Cómo podía estar él aquí? ¿No había muerto? El hombre frente a mí, el acosador, dejó escapar un gruñido bajo y retrocedió lentamente hacia la ventana, sin dejar de mirar a Tom con una expresión furiosa. En un parpadeo, se desvaneció en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Tom corrió hacia mí, y yo, completamente desconcertada, sentí como si la realidad estuviera desmoronándose. Tom, mi vecino amable, que había estado allí para ayudarme. ¿Cómo era posible que hubiera estado tan cerca de la muerte y ahora, de alguna manera, estaba aquí? «Clara, ¿estás bien?». Su voz sonó profunda y preocupada. Su presencia era reconfortante, pero mi mente no podía procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Qué pasa, Tom? Apenas podía articular las palabras. ¿Cómo? Tom sonrió, pero su expresión era extraña, como si estuviera manteniendo un secreto. «Lo siento, Clara. Lo siento mucho. He estado observándote también». Su rostro ya no mostraba la calidez que solía tener. «Pero necesitaba asegurarme de que estuvieras bien. Necesitaba protegerte». Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la entrada se cerró con un estrépito, y me di cuenta de que Tom ya no estaba allí. Solo quedaba la linterna apagada, arrojando sombras distorsionadas por todo el salón. El salón estaba en silencio absoluto. No podía procesar lo que acababa de suceder. Tom, mi vecino, el hombre que había estado allí para ayudarme, había desaparecido de la misma manera en que el acosador se desvaneció antes. Una fracción de segundo, y ya no estaban. Todo lo que quedaba era la linterna apagada, lanzando sombras sobre las paredes de mi apartamento, creando una atmósfera aún más ominosa. Me quedé allí, inmóvil, el cuchillo todavía en mis manos. No sabía qué pensar, no sabía qué estaba pasando. De alguna manera, todo lo que había creído que entendía sobre la situación ya no tenía sentido. Con el corazón acelerado y la mente nublada, tomé la linterna y la encendí. La luz era débil, pero suficiente para iluminar las sombras que se alargaban por todo el salón. Las paredes de mi apartamento, tan familiares y seguras, ahora parecían distorsionadas, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. No entendía. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser que Tom, el hombre que parecía ser mi salvador, se hubiera desvanecido tan rápido? Todo parecía un caos, un sueño febril en el que la realidad se desmoronaba. Entonces, escuché algo. Un ruido suave, casi imperceptible. Un susurro. Me giré rápidamente, apuntando la linterna hacia el sonido. No había nadie allí. La luz iluminó las sombras de la esquina, donde antes estaba Tom, pero ahora todo estaba vacío. Mi respiración se agitó. El frío volvía a invadir mis huesos. Algo no estaba bien. Algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Fui hacia la ventana, mirando fuera. La calle estaba vacía, las luces de la farola iluminaban el asfalto vacío, pero no había señales del hombre. No había señales de nadie. Solo el silencio de la noche. Decidí que no podía quedarme más tiempo allí. Tenía que irme, tenía que escapar de este lugar antes de que fuera demasiado tarde. Tomé mis cosas rápidamente, me aseguré de que todo estuviera cerrado y comencé a caminar hacia la salida. Pero antes de que pudiera dar un paso más, escuché una voz detrás de mí. Una voz suave, familiar, que me heló la sangre. «Te dije que te estaba observando, Clara». Me giré bruscamente, la linterna iluminando la figura que estaba detrás de mí. Era Tom. O al menos, lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido, más pálido que nunca, y su sonrisa era extrañamente retorcida. Pero lo peor de todo fue su mirada. Esa mirada vacía, vacía como la de un muñeco, como si no quedara nada humano en él. «Tom», susurré, mi voz apenas audible. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Su sonrisa se amplió aún más, pero no fue una sonrisa amistosa. Fue una sonrisa llena de malicia, como si estuviera disfrutando del caos que había creado. «No me conoces, Clara. No me conoces en absoluto». En ese instante, me di cuenta de la verdad. Tom no era quien decía ser.
Él no estaba aquí para protegerme. Nunca lo estuvo. Desde el principio, había estado observándome también, pero no con la intención de ser mi amigo, sino con la intención de mantenerme atrapada en su juego macabro. Tu acosador no era un extraño, Clara, dijo, su voz susurrante llenando la habitación. Era yo. Siempre he estado aquí. Siempre te he observado. Todo comenzó a encajar. Las notas, las huellas, los momentos extraños. Tom había estado observándome, manipulándome, y lo había hecho de una manera tan sutil que nunca lo sospeché. Pero lo peor de todo era que él no solo había estado detrás de todo esto, sino que ahora estaba decidido a terminar lo que había comenzado. En ese momento, un instinto de supervivencia primario tomó el control de mi mente. No podía quedarme allí. No podía esperar más. Tom dio un paso hacia mí, su rostro aún mostrando esa sonrisa macabra. Fue entonces cuando, en un acto desesperado, empujé la linterna hacia él, el brillo de la luz cegándolo momentáneamente. Aproveché esa fracción de segundo para correr hacia la puerta. Clara. Su voz sonó con furia, pero ya era demasiado tarde. Corrí hacia las escaleras, sin mirar atrás, sin detenerme ni un segundo. Mi respiración era agitada, mi corazón latía como un tambor, y mi cuerpo estaba lleno de adrenalina. No podía dejar de correr, no podía quedarme quieta. Finalmente, logré llegar a la calle. Me senté en el asfalto, exhausta, con las manos temblorosas, mirando hacia el edificio que había sido mi hogar. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído seguro, ahora era una mentira. No había escapatoria. El hombre que había estado acechándome no era solo un acosador cualquiera. Era alguien que había manipulado mi vida, mi mente, todo. Y entonces, lo supe. La verdad se hizo clara. Tom nunca se fue. Tom era el verdadero monstruo, el verdadero acosador. Mi mente, mi corazón, no podían soportarlo más. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi nombre es Andrea, y lo que voy a contar no es algo que pueda compartir fácilmente. Durante meses, viví una pesadilla que me dejó marcada para siempre. Nadie me creyó, ni siquiera la policía, pero te lo juro, lo que sucedió fue real. Si alguna vez me preguntaran por qué creo que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa amable, la respuesta sería fácil, porque lo viví en carne propia. Trabajaba en una librería local, un sitio pequeño, acogedor, lleno de libros que la mayoría de la gente nunca leía. Mi trabajo era tranquilo, sin mucho estrés, solo organizar estantes y ayudar a los clientes a encontrar lo que buscaban. La rutina era sencilla, pero me gustaba, me permitía leer y, en cierta manera, desconectarme del mundo exterior. Todo comenzó con un cliente habitual, uno que al principio no me causó ninguna alarma. Era un hombre de mediana edad, de cabello castaño que comenzaba a encanecer. Siempre venía solo, con una mirada amable y una sonrisa relajada. Se llamaba Hugo, y cada vez que entraba en la tienda, me preguntaba por libros antiguos o recomendaciones literarias. Nos llevábamos bien, pero siempre mantuve una distancia cordial. Una tarde, como cualquier otra, Hugo entró a la tienda con un pedido en mente. Esta vez, sin embargo, se detuvo frente a mí, y en lugar de hacer una de sus típicas preguntas sobre libros, comenzó a hablar sobre algo que me desconcertó. Andrea, ¿alguna vez has sentido que el destino nos une? A veces siento que ciertas personas están predestinadas a encontrarse, dijo mientras me miraba fijamente. Su voz era suave, como si estuviera tratando de transmitir un mensaje profundo, pero la sensación que me provocó fue un escalofrío sutil que no pude ignorar. Le sonreí nerviosa, intentando mantener la conversación ligera. No lo había pensado de esa manera, pero supongo que algunas personas se cruzan por una razón. Él asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. Sí, exactamente. Me alegra que lo entiendas, Andrea. Con una ligera sonrisa, se alejó hacia los estantes, dejándome con una sensación incómoda en el aire. No le di mucha importancia en ese momento, pero algo en sus palabras me dejó una inquietud en el fondo. ¿El destino, la conexión, qué quería decir realmente? ¿Era solo un comentario casual? Ojalá lo hubiera sido. Esa noche, cuando regresé a casa, sentí una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando, pero lo descarté rápidamente. El estrés del trabajo y las largas horas me hacían imaginar cosas. Sin embargo, al día siguiente, Hugo volvió a la librería. Esta vez, no solo para pedir libros,
sino para quedarse más tiempo, como si estuviera disfrutando de mi compañía. Conversó conmigo sobre diferentes temas, pero siempre de manera profunda, como si cada palabra que intercambiábamos tuviera un significado mayor. Me resultó extraño, pero traté de ser amable. No quería ser grosera, pero algo en mi interior me decía que debía mantenerme alerta. Unas semanas más tarde, empecé a notar su presencia con más frecuencia. A veces me encontraba con él esperándome fuera de la librería, o me enviaba mensajes de texto a través de la tienda, preguntando sobre los libros que le recomendaba. Al principio, respondí educadamente, pero luego comencé a sentir que las cosas se estaban saliendo de control. No podía evitar notar cómo sus mensajes se volvían más personales, más dirigidos hacia mí. Una tarde, cuando estaba a punto de cerrar la librería, vi una nota deslizada bajo la puerta. Al principio pensé que era un papel cualquiera, tal vez algo olvidado por algún cliente, pero cuando lo recogí y lo leí, el contenido me heló la sangre. He estado observándote por un tiempo, Andrea. Te encuentro fascinante. Lo que siento por ti no es solo admiración, es algo más profundo, algo que no puedes entender aún, pero lo sabrás pronto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Qué quería decir con lo sabrás pronto? Sentí una oleada de pánico, y la realidad me golpeó. Esto no era algo inocente, no era un simple interés. Había algo mucho más oscuro detrás de sus palabras. Esa misma noche, cuando llegué a casa, encontré más notas en mi buzón. Algunas decían cosas como, tu risa me hace perder el control, ¿sabías que tus ojos reflejan tus miedos? Los veo. Cada una de ellas me hizo sentir más vulnerable, más asustada. Ya no era solo una cuestión de ver a un cliente en la tienda, ahora era como si me estuviera acechando, como si estuviera invadiendo mi vida de una manera que no podía comprender. Intenté hablar con mi jefe sobre lo que estaba pasando, pero no me tomó en serio. Me sugirió que tal vez Hugo solo estaba siendo amable, que estaba exagerando. Nadie parecía comprender lo aterrada que estaba. Entonces, las cosas empeoraron. A partir de aquel día, mi vida dejó de ser la misma. Cada ruido en la calle me ponía alerta. Cada sombra proyectada por los árboles a través de mi ventana me hacía estremecer. La ansiedad se apoderaba de mí. No podía dejar de mirar por encima de mi hombro, no podía caminar sola sin sentir que alguien me observaba. La sensación de ser observada se convirtió en mi nueva normalidad. Una tarde, mientras organizaba los libros en el estante, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza, pero allí no había nada. Sin embargo, mi piel se erizó. Algo me decía que Hugo estaba cerca. Sentí su mirada, esa presencia invisible que había estado acechándome sin descanso. Al principio traté de mantener la calma, pero esa tarde algo cambió. Cuando cerré la tienda y me dirigí a mi coche, lo vi nuevamente. Estaba parado frente a un café cercano, observándome. No hacía nada, solo me miraba, y aunque mantenía su rostro inexpresivo, sus ojos, esos ojos me aterraban. No pude evitar acelerar el paso, y mientras me alejaba, sentí su mirada clavada en mi espalda. No podía soportarlo más. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido de mi teléfono me despertó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que haces cuando te vas a casa. Sé cómo te comportas. Nada de lo que hagas me va a alejar. Estaré siempre cerca. Mi estómago se hundió. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Cómo sabía lo que hacía? Me sentí completamente invadida, como si mi vida ya no fuera mía. En lugar de sentirme protegida por mi hogar, me sentí más vulnerable que nunca. Esa mañana, decidí que era hora de tomar medidas. Fui a la policía, pero la reacción fue la misma que antes. Dudas, palabras tranquilizadoras, pero ninguna acción concreta. Es solo un caso aislado. No hay pruebas de acoso aún. Estamos tomando nota de la situación. Las palabras de la policía resonaron en mi mente mientras salía de la estación. No me tomaban en serio. Nadie lo hacía. De vuelta en la librería, decidí hablar con mis compañeros de trabajo. Les conté todo lo que estaba pasando, pero de nuevo, nadie parecía entender la magnitud de lo que estaba viviendo. Una de mis compañeras, Sara, me sugirió que cambiara de número de teléfono, que cerrara las cortinas y que no dejara de vigilar mis alrededores. Pero esas palabras no me daban consuelo. ¿Cómo podía estar tranquila si sentía que la sombra de Hugo se cernía sobre mí? Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y desesperación. Sentía que todo lo que hacía, todo lo que pensaba,
estaba bajo su control. Las notas seguían llegando, te imagino en tus momentos más vulnerables. No me canso de observarte. Tus miedos son mi combustible. Cada una de esas palabras era un veneno que me atravesaba el alma. Una tarde, mientras organizaba algunos libros en el almacén, sentí una presencia en la tienda. Mi corazón dio un salto. Me giré y allí estaba él, en la entrada, observándome con esa mirada fría. Esta vez, no era una coincidencia. Hugo estaba en mi espacio, en mi lugar de trabajo, y me sentí más vulnerable que nunca. Andrea, dijo, su voz suave y sin prisa, como si estuviera hablando con alguien que conocía de toda la vida. Me alegra verte. Siempre tan ocupada. Tan perfecta. Lo único que pude hacer fue mirarlo fijamente, sin poder articular una palabra. Su presencia me paralizaba. ¿Cómo podía ser tan calmado? ¿Por qué no me dejaba en paz? ¿Te sientes incómoda?, preguntó, avanzando lentamente hacia mí. No quiero que lo estés. Solo quiero que confíes en mí. Somos especiales. Algo en su voz me hizo temblar. Cada palabra era como un hilo que me ataba a él. Quería gritar, quería correr, pero no podía moverme. Sus ojos, esos ojos vacíos, me mantenían atrapada. Sabía que no podía escapar. Cuando la puerta de la librería se abrió, una ráfaga de aire fresco entró en la tienda. Fue lo que me dio la oportunidad de reaccionar. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta de salida, con Hugo detrás de mí. El miedo se apoderó de mí. Sabía que si no escapaba ahora, nunca lo haría. Corrí por las calles solitarias, mi respiración era pesada, y mi mente solo pensaba en una cosa: escapar. No sabía si me estaba siguiendo, si estaba detrás de mí o si había dejado de perseguirme, pero mi instinto me decía que no podía detenerme. Finalmente, llegué a un parque. Allí, respiré profundamente, tratando de calmar mi ansiedad. Miré a mi alrededor, pero no vi nada extraño. Me sentía a salvo, aunque por poco. Sentada en un banco, con las manos temblorosas, me di cuenta de que las sombras ya no solo estaban afuera, sino que también habitaban en mi mente. La noche llegó sin que yo me diera cuenta. Después de aquella huida frenética, traté de convencerme de que el peligro había pasado. Que tal vez, solo tal vez, Hugo había desistido. Pero, en lo más profundo de mi ser, sabía que eso no era cierto. No podía descansar, no podía relajarme. Algo me decía que las cosas solo estaban comenzando. Al día siguiente, decidí que no podía seguir huyendo. Necesitaba enfrentar mi miedo, confrontarlo de alguna manera. No podía seguir encerrada en mi apartamento, mirando por la ventana cada vez que un coche pasaba. Así que tomé una decisión: iría a la policía una vez más. Pero esta vez, les hablaría con más firmeza, les mostraría que el acoso no solo era una idea mía, sino algo real y peligroso. Pero cuando llegué a la estación, algo inesperado sucedió. El ambiente estaba extraño, tenso. Los oficiales me miraron como si me conocieran, y uno de ellos me hizo un gesto para que me acercara. Mi estómago dio un vuelco. Había algo inquietante en su expresión. Andrea, necesitamos hablar, dijo, su tono serio. Tenemos que hablar sobre Hugo. Mi mente dio un giro vertiginoso. ¿Hugo? ¿Qué sabían de él? ¿Cómo podían estar hablando de él tan tranquilamente? Lo hemos estado investigando, continuó el oficial. Tu acosador, Hugo, ha sido identificado en varias cámaras de seguridad. No solo te ha estado observando, sino que ha estado siguiendo a otras personas. Este tipo ha estado bajo investigación desde hace semanas. Mis piernas se aflojaron y casi caí al suelo. Mi mente estaba en shock. ¿Hugo había estado acechando a otras personas también? No podía creerlo. No sabía si sentía miedo o alivio, tal vez ambas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo sabe todo esto?, pregunté, la voz temblorosa. El oficial me miró con una gravedad en su rostro. Lo extraño es que, en todas las grabaciones, no hay una sola evidencia de su presencia en los lugares donde se encontraba en tu tienda. Es como si desapareciera cada vez que alguien lo buscaba. ¿Qué quiere decir eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Que Hugo no es quien dice ser. Hay algo que no encaja, Andrea. Todo lo que nos has contado, todo lo que has visto, puede que no sea tan claro como pensabas. Mis pensamientos se dispersaron. No podía entender lo que me estaban diciendo. ¿Qué estaba pasando? ¿Hugo no era un acosador? ¿O tal vez era algo peor? Un escalofrío recorrió mi columna. Esa misma noche, decidí regresar a mi apartamento.
pero algo me hizo parar en seco. Mientras subía las escaleras, sentí una presión en el aire, como si alguien estuviera cerca, observándome. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Mi respiración se volvió agitada. ¿Era Hugo? ¿Otra vez? Abrí la puerta de mi apartamento, y lo primero que noté fue que algo estaba diferente. Las luces estaban encendidas, a pesar de que las había dejado apagadas al salir. Miré rápidamente alrededor. Nadie estaba allí, pero una sensación aterradora me invadió. Algo no estaba bien. Me acerqué a la mesa del salón y, al ver un pequeño paquete sobre ella, sentí como mi sangre se helaba. Estaba envuelto en papel craft, sin ninguna etiqueta. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que encontré dentro hizo que mi corazón se detuviera. Era una fotografía de mí, tomada desde mi ventana. La imagen mostraba mi rostro, pero lo más aterrador era que estaba tomada en el mismo ángulo, en el mismo lugar donde había visto a Hugo mirándome días antes. Me caí de rodillas, mi mente trataba de procesar lo que veía, pero no podía. ¿Cómo había conseguido esa foto? ¿Cómo había entrado en mi apartamento? Unos segundos después, escuché un ruido proveniente de la ventana. Giré mi cabeza rápidamente, pero esta vez no era mi imaginación. Hugo estaba allí, justo afuera, con su rostro pálido y una sonrisa que me helaba el alma. Estaba parado, observándome sin decir una palabra. ¿Qué quieres de mí?, le grité, mi voz temblorosa pero llena de furia. ¿Por qué me haces esto? Él sonrió, esa sonrisa que ahora me resultaba espantosa, como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. Porque eres mía, Andrea. Siempre lo has sido, dijo en voz baja, y aunque sus palabras eran suaves, el veneno en ellas era claro. El destino lo ha querido así. Te lo dije desde el principio. Todo esto fue para ti. Con cada palabra que decía, la distancia entre él y yo parecía achicarse. Quería correr, huir, pero estaba atrapada, como si su presencia me estuviera arrastrando hacia él. Estaba completamente paralizada. Pero, ¿por qué?, le susurré, casi sin fuerzas. No te entiendo. No lo entiendo. Porque no puedes escapar de lo que te pertenece, respondió. Te he estado observando, Andrea. Siempre he estado aquí. Y ahora tú también me ves. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Ya no era solo un acosador. Era un hombre que había planeado todo, manipulado todo, desde el principio. Cada paso, cada gesto, cada mirada, todo formaba parte de su plan. No podía escapar. Estaba atrapada. Pero en el fondo de mi mente, una chispa de resistencia se encendió. No podía dejar que ganara. No podía rendirme tan fácilmente. No podía quedarme allí, no podía dejar que Hugo tuviera el control sobre mi vida. Las palabras que me había dicho, su sonrisa, todo parecía parte de un macabro juego que él había estado orquestando desde el principio. Cada movimiento, cada encuentro, estaba cuidadosamente planeado. Pero algo dentro de mí, una pequeña chispa de lucha, despertó. El miedo era real, pero la desesperación era aún más fuerte. No podía permitir que se saliera con la suya. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, antes de que fuera demasiado tarde. Lo miré fijamente, mi respiración aún temblorosa, pero con una determinación que no había sentido antes. No eres lo que dices ser, Hugo. No tienes poder sobre mí. No voy a dejar que sigas controlando mi vida. Su sonrisa se amplió, como si estuviera disfrutando de mi resistencia, como si esperara que finalmente aceptara mi destino. ¿De verdad crees que puedes escapar, Andrea? Tú me has buscado. Yo soy tu destino. No podía quedarme atrapada en su manipulación. No, tú no eres mi destino. Tú eres solo un hombre enfermo que ha estado acechando a alguien inocente. Hugo dio un paso hacia mí, sus ojos brillando con una luz extraña. Y tú me ves como un monstruo. Pero sabes que en el fondo, quieres ser parte de esto. Quieres que te vea, que te elija. Antes de que pudiera reaccionar, sentí algo frío en mi espalda. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Me giré rápidamente, y allí, en el umbral de la puerta, vi a un segundo hombre. Alto, con una silueta que me era vagamente familiar. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero sus ojos, esos ojos fríos, vacíos, me recordaban a algo de mi pasado. Algo que había tratado de olvidar. Él no está solo, dijo la figura en la puerta, su voz profunda y rasposa. Nunca lo estuvo. Mi mente comenzó a girar, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. ¿Qué estaba pasando?
¿Quién era este hombre? ¿Era otra pieza en su juego macabro? Hugo sonrió, como si estuviera viendo mi confusión. Este es mi hermano. Él ha estado ayudándome a conseguir lo que quiero. Ahora, Andrea, te has convertido en algo más que una simple víctima. Has sido parte de un plan mucho mayor. Te hemos estado observando por más tiempo del que imaginas. La verdad golpeó mi mente como un puño. Había algo oscuro, algo más grande que el simple acoso. Todo este tiempo, Hugo no solo me había estado observando, sino que había estado manipulando todo a mi alrededor, orquestando una trampa de la que no podía escapar. Estaba atrapada en una red tejida por él y su hermano, y nunca lo había sabido. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Pregunté, mi voz quebrada por la desesperación. Hugo se acercó un paso más, su rostro ahora iluminado por la luz de la lámpara. Porque tú eres especial, Andrea. Tú siempre lo fuiste. Eres la pieza que faltaba para completar nuestro juego. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre, este acosador, no solo había estado siguiéndome, sino que su hermano también estaba involucrado en todo esto. Había sido parte de algo mucho más grande, algo que ni siquiera yo podía comprender completamente. ¿Sabes lo que sucede cuando alguien como tú entra en nuestra vida?, dijo el hermano de Hugo, su voz llena de malicia. Nos damos cuenta de que ya no podemos dejarte ir. Eres nuestro proyecto. Y lo que ha pasado, lo que te ha pasado, no es más que el comienzo. En ese momento, sentí que no podía respirar. El aire se hizo espeso, denso, como si me estuviera ahogando en un mar de locura. Estos hombres no eran solo acosadores. Eran algo más, algo peligroso, que había cruzado la línea entre la obsesión y la manipulación. Ya no era un simple caso de acoso. Había algo más siniestro detrás de todo esto, algo que había estado creciendo en las sombras durante mucho tiempo. De repente, algo en mi interior hizo clic. No podía seguir siendo una víctima. No podía dejar que su juego se hiciera realidad. Había llegado al punto en el que tenía que luchar por mi vida, por mi libertad. Ya no podía darles el control. La adrenalina recorrió mi cuerpo como un río desbordado. Agarré lo primero que pude, un objeto pesado que estaba sobre la mesa. Sin pensarlo, me lancé hacia Hugo, golpeando con todas mis fuerzas. El impacto lo sorprendió, y por un momento, vi la sorpresa en su rostro. Su hermano intentó acercarse, pero logré esquivarlo, dando un paso atrás hacia la puerta. «No te atrevas a seguirme», grité, mi voz llena de furia y terror. Pero ya no sentía miedo, solo la necesidad de escapar, de salir de allí. Corrí hacia la puerta, salí al pasillo, y sin mirar atrás, bajé las escaleras de mi edificio. Salí a la calle, sin dirección, sin saber qué hacer. Lo único que sabía era que debía escapar, debía romper con todo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logré llegar a un lugar seguro. Un café 24 horas donde pude sentarme y respirar por un momento. Mi cuerpo temblaba, mis manos aún seguían temblando con el recuerdo de la amenaza. Pero estaba libre. Libre de ellos, al menos por ahora. No sé qué futuro me espera, pero sé una cosa, no volveré a ser una víctima. Hugo y su hermano pueden seguir acechando en las sombras, pero yo estaré vigilante. Nunca más permitiré que alguien como ellos tome el control de mi vida. Mi nombre es Laura, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre, como una simple visita a una tienda se transformó en una pesadilla que nunca pude olvidar. Mi historia no es única, pero para mí fue algo personal, algo que no pensé que podría sucederme. Nunca imaginé que alguien podría estar tan obsesionado conmigo, hasta que sucedió. Todo comenzó hace 3 meses, un día común, cuando decidí hacer algunas compras en una tienda local. Era un pequeño establecimiento, algo apartado de las zonas más concurridas de la ciudad, donde la mayoría de los clientes eran habituales. Yo nunca había notado nada raro en él, era solo una tienda más, hasta que lo vi por primera vez. El hombre estaba de pie en la sección de libros, hojeando uno en particular. Su cabello era oscuro, algo largo, y tenía un aire peculiarmente reservado. No me dio la impresión de ser una persona extraña en ese momento, pero algo en sus ojos me inquietó. Eran fríos, calculadores, como si estuviera observando cada detalle de la tienda, pero su mirada se dirigió hacia mí antes de que pudiera apartarla. Fue rápido, casi imperceptible, pero me sentí observada. Decidí no pensar más en ello. Tomé lo que necesitaba y salí,
pero algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Pensé que tal vez solo estaba siendo paranoica. Al fin y al cabo, yo era una persona tranquila, no había razón para pensar que algo podría salir mal. Lo que no sabía era que ese encuentro no sería el último. Al día siguiente, mientras caminaba hacia mi coche, lo vi de nuevo. Estaba en la acera, a unos metros de mi vehículo, mirándome fijamente. Esta vez no miró rápidamente hacia otro lado como la vez anterior, sino que mantuvo su mirada fija en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero rápidamente traté de no darle importancia. Tal vez, solo estaba esperando a alguien, tal vez era solo una coincidencia. Pero las coincidencias se convirtieron en una constante. Lo vi todos los días, de alguna u otra manera. En la cafetería cerca de mi trabajo, en la librería donde me gustaba comprar mis novelas, incluso en el parque donde solía pasear los domingos. Cada vez más cerca, pero siempre a una distancia prudente. No se acercaba demasiado, pero no podía ignorar esa sensación inquietante de que sabía exactamente dónde encontrarme. Unos días después, mientras regresaba a casa, vi algo en el parabrisas de mi coche. Una nota. Estaba escrita a mano, con una caligrafía desordenada pero perfectamente legible. La nota decía: sé lo que te gusta leer. Me encantan esos libros también. Quizás podríamos compartir uno. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo sabía lo que me gustaba leer? ¿Cómo sabía que esa misma mañana había comprado un libro en particular, uno que solo mencioné en una conversación casual con una amiga? Mi mente comenzó a hacer conexiones que no quería hacer. Empecé a sentirme atrapada, observada. Estaba siendo acosada y no sabía cómo detenerlo. Desesperada, intenté llamar a la policía. Pero la respuesta que recibí no fue la que esperaba. No hay suficiente evidencia de acoso, señora, me dijo el oficial por teléfono. Podría ser solo una coincidencia, alguien podría estar jugando un juego con usted. Pero yo sabía que no era una coincidencia. Algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Y estaba sola. Nadie lo entendía. Mi familia no lo comprendía, mis amigos pensaban que estaba exagerando. Y cada día veía su rostro más cerca, sentía su mirada clavada en mi espalda. La última gota fue cuando, al regresar a casa una tarde, encontré una segunda nota. Esta vez, estaba dentro de mi buzón, doblada con cuidado. La abrí y la leí. Sé que te asustas. Sé que estás tratando de escapar, pero no puedes. Voy a estar cerca de ti siempre. Es tu destino, Laura. Fue en ese momento cuando todo se desmoronó. El miedo se apoderó de mí por completo. Ya no era solo un juego. Ya no era solo una coincidencia. Había algo mucho más aterrador detrás de esto. Alguien me observaba constantemente, y sabía que yo lo sabía. Mi mente estaba en caos, pero mi primer instinto fue correr. Fui a la tienda, decidí enfrentarme a la situación y hablar con el dueño. Necesitaba respuestas. Esa tarde, después de encontrar la nota en mi buzón, decidí que no podía seguir esperando a que las cosas empeoraran. Fui a la tienda con la esperanza de encontrar algo que me ayudara a entender qué estaba pasando. Necesitaba respuestas. Si el dueño de la tienda podía ayudarme a identificar al hombre que me estaba acechando, al menos podría sentir que tenía algo de control sobre la situación. Cuando llegué, me dirigí directamente al mostrador. La tienda estaba tranquila, como siempre, con el sonido suave de la música de fondo y el aroma a café recién hecho flotando en el aire. Pero algo no estaba bien. Mi mente no podía dejar de pensar en las palabras de la última nota: sé que te asustas. Sé que estás tratando de escapar, pero no puedes. Cada palabra de la nota retumbaba en mi mente mientras me acercaba al dueño. El hombre que regentaba la tienda se llamaba Oscar. Lo conocía de vista, ya que siempre me atendía con amabilidad. Lo encontré detrás del mostrador, organizando algunos papeles. Al verme acercarme, levantó la vista con una sonrisa. «Hola, Laura. ¿En qué puedo ayudarte hoy?», me preguntó de manera amable, pero algo en su tono no era el mismo. Era como si hubiera un matiz de preocupación en su voz. Me senté frente a él, respirando profundamente antes de hablar. «Oscar, necesito que me ayudes. He estado recibiendo unas notas. Y hay un hombre que me sigue. Creo que lo he visto aquí, en la tienda. No sé qué hacer». Su rostro cambió de inmediato. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión de incomodidad. «¿Notas? ¿Un hombre? ¿A qué te refieres?». Su tono parecía genuinamente sorprendido, pero había algo en sus ojos que no lograba identificar.
Quizás era miedo, o tal vez, no estaba seguro de lo que quería decirme. Le conté todo, desde la primera vez que lo vi hasta el momento en que me encontré con la última nota. Óscar escuchó atentamente, pero en lugar de hacerme preguntas, simplemente asintió con la cabeza, como si estuviera tratando de procesar lo que le decía. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un par de segundos, mirando al suelo. Lo siento mucho, Laura. Pero no puedo ayudarte con eso. No puedo involucrarme, dijo finalmente, su voz tensa. No estoy seguro de qué más podría hacer. Si has visto a alguien extraño, tal vez deberías llamar a la policía de nuevo. Ellos pueden investigarlo. Algo en su reacción me hizo sentir incómoda. El miedo comenzó a invadir mi cuerpo una vez más. ¿Por qué no podía ayudarme? ¿Por qué se veía tan preocupado? El miedo que había sentido al principio se transformó en desconfianza. No sabía si Óscar era solo un hombre asustado que no quería meterse en problemas, o si había algo más detrás de su respuesta. Pero no tenía tiempo para averiguarlo. Tenía que salir de allí. Cuando salí de la tienda, no pude evitar sentir que alguien me observaba. Mi cuerpo estaba tenso, mis sentidos alertas. Cada paso que daba parecía resonar en el aire. Sentí como si algo me estuviera siguiendo, como si la sombra del hombre estuviera más cerca de lo que pensaba. Me giré varias veces, pero no vi a nadie. No sabía si estaba paranoica o si el miedo realmente me estaba nublando el juicio. No podía dejar de pensar en la nota, en las palabras de Hugo. Te he estado observando. No puedes escapar. Esa noche, decidí que tenía que tomar el control. No iba a esperar más a que la policía actuara. No iba a quedarme parada, atrapada en mi propio miedo. Fui a la tienda una vez más, decidida a confrontar a Hugo. Sabía que él frecuentaba la librería, sabía que estaba observándome. Tenía que enfrentarlo, tenía que hacerlo ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar, me encontré con Óscar nuevamente, que me miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto cuando entré. ¿De nuevo por aquí?, me preguntó, como si no esperara que volviera tan pronto. Sí, respondí, mi voz firme. Necesito saber si has visto a un hombre. No estoy bromeando, Óscar. Este hombre me está acosando. Quiero saber si lo has visto aquí, en la tienda. Óscar frunció el ceño y miró hacia la parte trasera de la tienda. No he visto a nadie, pero hay algo extraño. La semana pasada, hubo un hombre aquí que preguntó específicamente por ti. Me pareció raro, pero no pensé mucho en eso. Mi estómago se hundió. ¿Por qué no me había dicho nada antes? ¿Por qué ahora? ¿Cómo era? ¿Qué quería? No lo sé bien. Estaba buscando libros sobre personas desaparecidas. Dijo que quería conocer más sobre ciertos casos. Óscar me miró con una mezcla de confusión y preocupación. Lo siento, no te dije nada antes. No pensé que fuera relevante. Era como si todas las piezas del rompecabezas se estuvieran uniendo de manera horrible. Hugo no solo me estaba siguiendo, sino que estaba haciendo todo lo posible por investigar más sobre mi vida, sobre mis intereses. ¿Qué quería? ¿Por qué se estaba obsesionando tanto conmigo? ¿Dónde está ese libro?, pregunté, mi voz ahora más urgente. No sabía qué más hacer, pero necesitaba encontrar algo que me diera respuestas. Óscar dudó por un momento, pero luego me condujo a una sección escondida en la parte trasera de la tienda. Allí, entre una pila de libros viejos y polvorientos, encontré el título que Hugo había estado buscando. El laberinto de las desapariciones, un libro sobre casos no resueltos de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Era exactamente lo que Hugo había estado buscando. Era como si estuviera preparando algo mucho más grande que una simple obsesión. Antes de que pudiera procesarlo todo, escuché un ruido proveniente de la entrada de la tienda. Una sombra se deslizaba por el umbral. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía que era él. Sabía que Hugo estaba aquí, en la tienda, observándome, y esta vez no iba a huir. El sonido de los pasos acercándose me hizo congelarme. Mi respiración se volvió agitada y mis manos comenzaron a sudar. No podía creer lo que estaba sucediendo. Sabía que no podía quedarme allí, atrapada entre los estantes, sin hacer nada. Hugo estaba cerca, y yo no tenía idea de cómo había llegado tan rápido. Miré a mi alrededor, buscando una salida rápida, pero la tienda parecía más grande y oscura de lo que recordaba. Óscar, que había estado a mi lado hace unos segundos, ya no estaba en la sala. Parecía que se había desvanecido en el momento en que la tensión aumentó. Mis ojos se desplazaron hacia la puerta de salida,
pero antes de que pudiera tomar una decisión, la luz de la tienda titiló brevemente. Luego, una sombra se alargó frente a mí. Lo vi. Allí estaba Hugo, de pie en la entrada, mirando directamente hacia donde yo me encontraba, con esa mirada penetrante que ya conocía demasiado bien. No estaba solo. A su lado, había una figura delgada que no podía reconocer. Una mujer, o quizás un hombre, cuya presencia era igualmente perturbadora. Ambos se quedaron allí, inmóviles, observándome. Mi primer impulso fue correr, pero algo me detenía. El miedo, el pavor de enfrentarme directamente a ellos, me paralizó. Estaba atrapada en una pesadilla, y no sabía cómo salir de ella. Hugo dio un paso hacia adelante, sus zapatos resonando suavemente en el suelo. Laura, dijo, su voz suave, casi amigable, como si estuviéramos teniendo una conversación común. Sabes que no puedes huir de esto. Hemos estado esperando este momento, el momento en que finalmente entendieras la verdad. Mi mente giró, confusa y aterrada. ¿La verdad? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quería de mí? ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mis palabras saliendo en un susurro. Mi voz temblaba, pero no podía contenerla. Estaba completamente vulnerable ante ellos, atrapada en su red. Ya basta. Déjame en paz. Él sonrió, una sonrisa que no era humana, era fría y cruel. No puedes entenderlo aún, Laura. Pero lo harás. Somos parte de algo más grande, algo que tú no puedes controlar. La mujer que lo acompañaba dio un paso hacia adelante, pero no hablaba. Solo se quedó mirando fijamente, observando cada uno de mis movimientos. Ella no parecía tener expresión alguna, pero algo en su mirada me hizo sentir como si estuviera juzgándome. ¿Quién es ella?, me atreví a preguntar, sintiendo que mi voz ya no tenía fuerza. Hugo levantó la mano, como si quisiera calmarme, pero su gesto solo me hizo sentir más atrapada. Es alguien que te ayudará a entender lo que hemos estado haciendo, Laura. Ella está aquí porque tú eres parte del plan. El plan que hemos estado trazando. Me sentí mareada. No entiendo, musité. ¿Qué plan? ¿Qué está pasando? Todo comenzó hace mucho tiempo, dijo Hugo, dando un paso más cerca. Y tú, Laura, fuiste la clave. Desde el momento en que entraste a esa tienda, decidimos que te necesitábamos. Todo lo que hicimos, todo lo que has experimentado, fue solo para prepararte para este momento. Mi mente no podía seguir el ritmo de sus palabras. Todo se había vuelto una distorsión de caos. Mi vida ya no era mía. Hugo había estado manipulando mi destino desde el principio, y yo no había visto las señales. Las notas, las miradas, las coincidencias, todo formaba parte de su plan, un plan que no tenía forma de comprender. Es todo un juego, Laura, continuó Hugo. Y tú estás jugando. Aunque no quieras, ya estás involucrada. Es demasiado tarde para salir de aquí. La mujer a su lado dio un paso hacia mí. Ahora podía verla mejor. Su rostro estaba cubierto parcialmente por una máscara, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. La máscara no era un adorno, era una prisión. Como si estuviera oculta detrás de una pared impenetrable. La mujer levantó una mano, y por un momento sentí como si el aire se volviera espeso, como si alguien estuviera apretando mi garganta. De repente, mi instinto de supervivencia se activó. No podía quedarme quieta, no podía esperar a que Hugo o su cómplice se acercaran más. Sin pensarlo, me lancé hacia una estantería cercana, volcando libros al suelo. El ruido fue ensordecedor, pero no importaba. Lo único que necesitaba era espacio, algo que me diera una ventaja. Corrí hacia la puerta de salida, pero antes de que pudiera llegar a ella, sentí una mano fría agarrándome por el brazo. La mujer me había alcanzado, y en sus ojos vi algo que no pude procesar, algo antiguo, algo oscuro. Pero mi miedo no me permitió quedarme allí, y con todas mis fuerzas, me solté de su agarre. «Déjame en paz», grité, mientras empujaba la puerta y corría hacia la calle. Mis pasos resonaron en la quietud de la noche. No miré atrás, no me detuve ni siquiera cuando escuché que Hugo y su cómplice me seguían. Corrí lo más rápido que pude, atravesando las calles vacías, buscando cualquier lugar donde pudiera esconderme, donde pudiera respirar tranquila por un momento. No sabía qué hacer, cómo escapar, cómo detener esto. Llegué a una zona más iluminada, a un parque lleno de gente. Al fin, sentí que podía respirar con algo de alivio, pero no podía dejar de mirar a mi alrededor, temiendo que Hugo estuviera cerca. No sabía si lo había perdido, si había escapado,
pero algo me decía que no podría descansar hasta que él dejara de seguirme. De repente, sentí una mano sobre mi hombro. Giré rápidamente, pero para mi sorpresa, era Óscar, el dueño de la tienda. Estaba pálido, agitado. Su rostro reflejaba preocupación. «Laura», exclamó. «Te vi correr. ¿Estás bien?» Mi mente estaba desbordada de pensamientos. ¿Óscar estaba aquí para ayudarme? ¿O estaba de alguna manera involucrado también? No sabía qué pensar, solo sabía que necesitaba respuestas, y necesitaba saber si todavía estaba a salvo. Ellos me están siguiendo, dije, mi voz quebrada. Hugo, su cómplice, los vi. Todo esto, es un plan. No puedo escapar. Óscar me miró con una expresión vacía, casi como si ya lo supiera. Lo siento, Laura. Estuve esperando este momento. Óscar me miraba fijamente, pero no veía la preocupación que esperaba. En sus ojos había algo que me dejó helada, algo que me hizo sentir aún más vulnerable. No entendía cómo, pero en ese momento su rostro me parecía completamente diferente. No era el mismo Óscar amable que conocía. Ahora parecía, desconectado, como si hubiera algo oculto bajo esa fachada de simpatía. Lo siento, Laura. Estuve esperando este momento, repitió él, su voz suave pero firme. Sé que todo esto te ha asustado, pero la verdad es que te he estado observando desde el principio. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas en el suelo, mi mente procesando lo que acababa de escuchar. Te he estado observando. Las palabras de Hugo, de alguna manera, ahora se volvían más claras. ¿Óscar estaba involucrado? No podía ser. Mi cabeza no podía aceptar esa realidad. No, eso no puede ser. Murmuré, temblando, tratando de encontrar algo de lógica en todo esto. Tú no puedes estar involucrado en esto. Tú me ayudaste. Óscar se inclinó hacia mí, como si estuviera buscando algo en mis ojos. Laura, querida, todo fue parte del plan. Desde el momento en que entraste a esa tienda, supe que serías la pieza clave. Tú y yo, siempre hemos tenido una conexión, solo que no lo sabías. Mi respiración se entrecortó. Conexión, repetí, incapaz de procesar sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Óscar sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Era una sonrisa vacía, como si estuviera disfrutando de cada palabra que salía de su boca. Hugo y yo, hemos estado esperando este momento. El momento en que tú finalmente entendieras lo que realmente está pasando. Lo que estás haciendo. Has estado en nuestro juego desde el principio, Laura. El juego. Mi estómago se dio vuelta. Todo tenía sentido ahora. La librería. Las notas. La constante presencia de Hugo. Óscar había estado en ello desde el principio. Todo estaba conectado. Cada detalle, cada paso que había dado, había sido cuidadosamente manipulado. Pero, ¿por qué?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Por qué yo? ¿Qué queríais de mí? Queríamos que te dieras cuenta, respondió Óscar, inclinándose aún más cerca. Te observamos, te estudiamos, y descubrimos que tenías algo especial. Algo que necesitábamos. No es solo que fueras interesante, Laura. Es que eres perfecta para lo que queremos. En ese momento, la realidad golpeó con fuerza. Óscar y Hugo no estaban locos. Estaban manipulando cada paso de mi vida. Estaba atrapada en una trampa tejida con cuidado y paciencia, y no podía escapar. Pero eso no es posible, dije, mi voz apenas audible. No puede ser. No soy parte de esto. Sí lo eres, dijo Óscar con suavidad. Lo eres más de lo que piensas. Hemos estado observando tus miedos, tus debilidades. Has sido el experimento perfecto. Y ahora que finalmente entiendes, no hay vuelta atrás. En ese instante, algo en mi interior estalló. Ya no sentía miedo. Estaba llena de una furia ardiente. ¿Habían jugado conmigo todo este tiempo? No. No podía permitir que ellos ganaran. Me levanté de un salto, empujando a Óscar con todas mis fuerzas. Caímos al suelo, y en ese momento, vi algo en su rostro. Algo que me hizo darme cuenta de que, aunque había estado controlando todo, ahora era yo quien tenía el control. Él no era invencible. Aproveché ese momento de distracción para correr hacia la salida, sin mirar atrás. Las piernas me temblaban, pero el impulso de supervivencia me mantenía en pie. Corrí por las calles, sin saber hacia dónde me dirigía, solo buscando un lugar seguro, un refugio. Mi mente estaba en caos,
pero al mismo tiempo, había algo más claro que nunca: no iba a dejar que ellos me destruyeran. Si quería sobrevivir a este juego, tenía que luchar. No solo contra ellos, sino contra mi propio miedo, que había estado gobernando mis decisiones todo este tiempo. Después de lo que parecieron horas, llegué a una estación de policía. Entré sin pensarlo, pero no encontré consuelo. El oficial me miró con desconfianza al principio, pero cuando vio mi expresión desesperada, algo en él cambió. «¿Qué ha sucedido?», preguntó, con una mirada que finalmente reflejaba comprensión. «No tengo tiempo para explicar todo», dije, mi voz temblando. «Pero hay dos personas, Hugo y Oscar. Ellos me están siguiendo, me han estado acechando, y no sé si lo harán de nuevo. Por favor, necesito ayuda». El oficial me miró por un momento antes de asentir. «Vamos a asegurarnos de que estés a salvo. Ven, te llevaremos al centro de seguridad». Mientras me llevaba a la estación, por fin sentí que, aunque la pesadilla no estaba completamente terminada, algo había cambiado. Ahora podía luchar. Hugo y Oscar podían seguir acechándome, pero ya no iba a ser su víctima. Había logrado escapar, al menos por ahora. Lo que me esperaba después de todo esto, no lo sabía. Pero una cosa estaba clara: la batalla no había terminado. El juego aún continuaba. Mi nombre es Carla, y mi historia comienza hace unos meses, cuando me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Estaba buscando un lugar tranquilo, algo asequible, donde pudiera vivir sola y empezar una nueva etapa de mi vida. La ciudad es grande, pero a veces, en los rincones más tranquilos, uno puede encontrar algo de paz. El edificio en el que me mudé era antiguo, pero bien conservado. Estaba rodeado por otros edificios similares, casi todos habitados por gente mayor. La mayoría de los vecinos eran tranquilos, silenciosos, y la sensación de anonimato era lo que más me atraía de este lugar. Desde el primer día, algo me llamó la atención. Era un apartamento en el último piso, justo al lado de mi apartamento, que parecía vacío. Las cortinas siempre estaban echadas, y nunca había nadie entrando o saliendo. Al principio, pensé que quizás estaba deshabitado. Después de todo, la mayoría de los apartamentos del edificio estaban ocupados por personas mayores, que salían y entraban a sus horarios. Pero en este caso, no había señales de vida. Eso me intrigó, pero no le di demasiada importancia. Pasaron las semanas, y todo parecía normal. Durante el día, la ciudad bullía de actividad, y las noches se mantenían tranquilas. Salía a caminar por el parque cercano y, en ocasiones, visitaba una librería local. No tenía muchas amistades aún, pero me sentía en paz. Sin embargo, de noche, la sensación de que algo no estaba del todo bien empezó a aparecer. Una noche, mientras regresaba de mi caminata, noté algo extraño. Al pasar por el pasillo de mi piso, vi una sombra detrás de la puerta del apartamento vacío. Al principio, pensé que quizás era mi imaginación o alguna luz que se reflejaba de manera extraña, pero la sombra parecía moverse, como si alguien estuviera dentro, observando desde la rendija de la puerta. Mi corazón se aceleró, pero traté de ignorarlo. Entré rápidamente a mi apartamento y cerré la puerta. La idea de que alguien estuviera dentro del apartamento vacío me incomodaba, pero no lo consideré lo suficientemente serio como para preocuparme. Sin embargo, la sensación persistió, como si estuviera siendo observada. Esa misma noche, mientras me acomodaba en mi cama, escuché algo. Era un ruido sordo, como si algo cayera al suelo. Miré hacia la ventana, pero no vi nada. De nuevo, esa sensación de ser observada me envolvió. Decidí no hacerle caso y me quedé dormida, pero el miedo seguía ahí, en el fondo de mi mente. Al día siguiente, me encontré con una vecina en el pasillo. Era una señora mayor, siempre sonriente, pero su mirada estaba ligeramente triste. Había sido una de las primeras personas con las que había hablado cuando me mudé, y siempre me había dado una sensación de calidez. «Hola, Carla. ¿Cómo estás?», me preguntó mientras me veía recoger la correspondencia. «Bien, gracias», respondí, intentando sonreír. «¿Sabes algo sobre el apartamento del último piso?», me preguntó con una voz bajita, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Me sorprendió la pregunta. No, no sabía nada. Pensé que estaba vacío. La señora se acercó un poco más, mirando a su alrededor, como si no quisiera ser escuchada. No está vacío. Hay alguien allí. No sé quién,
pero a veces veo luces por la ventana de noche. Me hace sentir incómoda. No sé si es el mismo vecino o alguien más, pero hay algo raro con ese apartamento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía ser? Si el apartamento estaba vacío, ¿quién estaría dentro? Mi mente comenzó a llenarse de dudas y preguntas sin respuesta. Decidí que esa misma noche iría a investigar. Esa noche, no pude quitarme la sensación de que algo estaba mal. La señora mayor, la vecina que había mencionado el apartamento del último piso, parecía temerosa. Y aunque sus palabras me habían inquietado, pensaba que era solo una exageración. A veces, las personas mayores se preocupan por cosas sin importancia, ¿no? Pero algo dentro de mí me decía que debía investigar. No podía vivir con la incertidumbre. Me vestí rápidamente después de la cena y salí de mi apartamento, asegurándome de que la puerta estuviera bien cerrada. La oscuridad del pasillo me envolvía mientras caminaba hacia las escaleras. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte en mi mente, pero no podía darme el lujo de darme la vuelta ahora. Al llegar al último piso, me detuve frente a la puerta del apartamento vacío. Mi respiración se volvió más pesada a medida que me acercaba. No vi ninguna luz desde la rendija de la puerta, ni escuché ningún ruido. El pasillo estaba en silencio, como siempre. Me asomé lentamente, con la esperanza de que todo fuera producto de mi imaginación. Mi mano se acercó al picaporte y lo giré suavemente. La puerta no estaba completamente cerrada. Un pequeño espacio entre ella y el marco dejaba pasar una tenue luz desde el interior. Sin pensarlo, empujé la puerta con cautela. Estaba oscura, pero pude distinguir una figura que se movía rápidamente hacia la ventana. Al principio, pensé que era una sombra proyectada por algún objeto, pero luego la figura se detuvo y permaneció estática, mirando hacia afuera. Mi corazón dio un salto. «Hola», mi voz tembló. «¿Hay alguien ahí?» La figura no se movió. Un silencio espeso llenó el aire, hasta que finalmente la figura se giró lentamente hacia mí. Mis ojos se abrieron de par en par al ver la figura de un hombre delgado, de cabello largo y desordenado. Su rostro estaba pálido, y su mirada era vacía, como si no tuviera ni una pizca de humanidad. Él no dijo una palabra. Se quedó allí, inmóvil, observándome fijamente. «¿Quién eres?», le pregunté, tratando de que mi voz no sonara tan temblorosa. «¿Por qué estás aquí?». El hombre no respondió, pero su mirada se hizo más intensa. Sentí como si me estuviera analizando, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. No podía moverme, no podía apartar la vista de sus ojos. Mi mente se llenó de confusión, y el miedo se apoderó de mí de inmediato. De repente, escuché una voz familiar desde el pasillo. «Carla, sal de ahí ahora». Era la señora mayor. Me giré rápidamente, encontrándola parada a unos metros de mí. Su rostro estaba pálido, y podía ver la preocupación en sus ojos. «Él no es lo que parece. Corre, no te acerques a él». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso hacia mí. Su cuerpo parecía moverse de una manera extraña, como si estuviera flotando, deslizándose por el suelo. Mi instinto me dijo que debía huir, pero no podía moverme. Estaba paralizada por el miedo. La señora mayor gritó nuevamente, corriendo hacia nosotros. «Hazlo ahora. Este no es un lugar seguro». Al escuchar su grito, mi cuerpo reaccionó finalmente. Di un paso hacia atrás, tambaleándome, y en ese momento, el hombre extendió su brazo hacia mí, pero algo lo detuvo. No pude ver que lo había frenado, pero su expresión cambió, como si estuviera molesto. Finalmente, se retiró lentamente hacia la ventana, y antes de desaparecer en las sombras, me miró por última vez. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo en un susurro, antes de desaparecer en la oscuridad. No pude comprender sus palabras. Mi mente estaba completamente abrumada por la experiencia. La señora mayor me agarró del brazo y me arrastró fuera del apartamento, empujándome hacia el pasillo con rapidez. «Vamos, vamos. No es seguro aquí. Necesitas salir de este lugar ahora mismo», decía, su voz temblorosa, pero urgente. Una vez fuera, me di cuenta de que mis piernas temblaban. «¿Quién era él?», le pregunté, casi en un susurro. La señora me miró con los ojos llenos de terror. «No lo sé. Nadie lo sabe. Ha estado viviendo aquí durante meses, pero no es lo que parece. Nadie lo ha visto entrar o salir del edificio, pero siempre está ahí, acechando en las sombras. Es como una sombra». «¿Una sombra?», repetí, completamente confundida.
Es complicado, respondió, apartando la mirada. Este lugar tiene secretos. Cosas que nadie debería saber. Algunas personas se pierden aquí. Mi mente estaba a punto de estallar. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser que alguien estuviera viviendo en ese apartamento sin que nadie lo notara? Y peor aún, ¿por qué había algo tan siniestro en todo esto? Te estoy diciendo esto porque nunca nadie ha tenido el coraje de hablar, continuó la señora, mirando hacia el suelo. La gente viene y va, pero ese hombre siempre está aquí. Nadie sabe por qué, pero siempre ha estado. Mi mente estaba al borde de la desesperación. ¿Cómo podría escapar de algo que ni siquiera entendía? ¿Cómo podía saber si estaba siendo observada ahora mismo? Antes de que pudiera preguntarle más, la señora se despidió apresuradamente, diciendo que debía irse a casa. Quedé sola, parada en medio del pasillo, con el eco de sus palabras retumbando en mi cabeza. Siempre está aquí. A la mañana siguiente, la sensación de incomodidad no me abandonó. A pesar de haber hablado con la señora mayor y de la advertencia que me dio, algo seguía acechando en mi mente, como una sombra que se negaba a irse. El hombre que vi en el apartamento vacío, la forma en que se movía, las palabras que me susurró antes de desaparecer, todo seguía dando vueltas en mi cabeza. Pasaron los días, pero no pude quitarme la sensación de ser observada. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, las luces parpadeaban más a menudo y el silencio del edificio se volvía más pesado. En las noches, sentía que los muros se acercaban a mí, como si el edificio en sí tuviera una vida propia, una conciencia que me acechaba desde las sombras. Decidí investigar. Necesitaba saber qué estaba pasando, por qué ese apartamento estaba vacío y qué secreto guardaba ese hombre. La señora mayor, aunque claramente aterrada, no me dio más detalles, solo insistió en que me mantuviera alejada. Pero algo en su actitud me hizo pensar que sabía más de lo que estaba dispuesta a contar. Una tarde, mientras estaba en mi apartamento, escuché ruidos provenientes del último piso. Estaba casi segura de que no era mi imaginación. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana, mirando hacia el edificio de enfrente. Al principio, no vi nada extraño. Pero luego, en el mismo rincón donde había visto al hombre por primera vez, noté una figura de pie. No era él, no exactamente. Esta vez, era una sombra más difusa, una figura borrosa que parecía moverse de un lado a otro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba ahí? ¿Era otra persona o era el mismo hombre? No podía quedarme allí esperando. Algo me decía que debía saber la verdad. No podía seguir viviendo en constante miedo y desconcierto. Esa misma noche, decidí que iría al apartamento vacío otra vez. Ya no podía quedarme con la incertidumbre. Tenía que enfrentar mis miedos y descubrir lo que estaba pasando. Me armé de valor, tomé una linterna y una llave vieja que había encontrado en el cajón de mi cocina, y salí hacia el último piso. El edificio estaba en total silencio, como si incluso las paredes pudieran escuchar mis pasos. Cuando llegué al último piso, mi respiración se volvió errática. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sabía que no debía entrar, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Empujé la puerta con cautela, y la luz de mi linterna iluminó el interior. El apartamento estaba más oscuro de lo que recordaba. La ventana estaba cubierta con cortinas pesadas, lo que dificultaba que entrara la luz de la calle. Sin embargo, al fondo, cerca de la esquina, había algo que me hizo detenerme. Un objeto cubierto por una tela. La curiosidad pudo más que el miedo, así que me acerqué lentamente, con el corazón golpeando en mi pecho. Cuando retiré la tela, lo que vi me dejó sin aliento. Era una silla. Pero no una silla cualquiera. Estaba rodeada por montones de libros, viejos y gastados, como si hubieran sido cuidadosamente apilados allí por años. Lo más aterrador era que, sobre la silla, había una figura. No era humana, no exactamente. Parecía un muñeco, un maniquí cubierto con ropa que, de alguna manera, parecía familiar. Una camisa que reconocí de mis propios armarios, unos pantalones que había dejado en la lavandería. Era como si alguien hubiera tomado mis pertenencias y las hubiera usado para crear esta figura macabra. Mi mente se nubló. No podía comprender lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que alguien hubiera tomado mis cosas? ¿Quién estaba detrás de esto? Antes de que pudiera procesarlo todo, escuché un ruido proveniente del pasillo. Un crujido suave, como si alguien estuviera caminando por el suelo. Me giré rápidamente,
apuntando con la linterna hacia la entrada, pero no había nadie. Solo el silencio pesado del edificio. Decidí que debía salir. Ya no podía estar ahí. Sin embargo, cuando intenté girarme para irme, la puerta se cerró de golpe. El sonido resonó en mis oídos, como si un grillete invisible me hubiera atrapado. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada desde el otro lado. El miedo se apoderó de mí, y la sensación de ser observada me invadió de nuevo. Sabía que no estaba sola. De repente, una sombra apareció en la rendija de la puerta. Era la silueta de un hombre, alta, delgada, con una postura rígida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era él. El hombre del apartamento vacío. Sabía que vendrías, dijo con una voz fría, tan suave que casi no pude escucharla. Siempre supe que querías saber la verdad. Su voz me estremeció, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Solo sabía que tenía que salir de allí, que tenía que escapar de esa presencia. ¿Quién eres?, grité, mi voz ahora llena de pánico. Déjame salir. La figura no respondió, pero la puerta comenzó a abrirse lentamente. En la penumbra, vi su rostro. Pálido, frío, con ojos que no parecían humanos. No puedes irte, Carla. Ya eres parte de esto. El edificio está vivo. Siempre lo estuvo. El horror me invadió, pero algo en su mirada me decía que había mucho más detrás de esas palabras. ¿El edificio estaba vivo? ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, sentí un fuerte tirón. Alguien me había agarrado del brazo, arrastrándome hacia atrás. Cuando me giré, vi la señora mayor, que apareció de la nada, con una expresión desesperada en su rostro. «Corre, Carla. No lo entiendas, solo corre», me gritó, empujándome hacia la salida. Corrí tan rápido como pude, con la señora mayor a mi lado, sin mirar atrás. Cuando llegamos al pasillo, escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de nosotros, y una risa suave y siniestra que retumbó en todo el edificio. Corrí como nunca antes lo había hecho. Mis piernas, temblorosas por el miedo, me llevaron sin pensar hacia las escaleras. La señora mayor, que me había salvado de algo aún más oscuro, estaba a mi lado, apurada, casi arrastrándome por el pasillo. «Rápido. No hay tiempo», decía, mientras miraba nerviosa por encima del hombro, como si temiera que algo, o alguien, nos estuviera persiguiendo. Cuando llegamos a las escaleras, su rostro estaba más pálido que nunca. Me detuve un momento, intentando recuperar el aliento. «¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué has venido a ayudarme?» La señora me miró con ojos llenos de una desesperación que nunca había visto antes. «No podías quedarte allí, Carla. Nadie puede. El edificio no es lo que parece. Nadie lo sabe, pero este lugar es un refugio para no personas». Mi corazón se detuvo por un momento, y una sensación helada me recorrió todo el cuerpo. ¿No personas? ¿Qué quieres decir? Ella cerró los ojos como si le doliera hablar de ello, y luego susurró: «Este edificio fue construido sobre algo antiguo, algo maldito. Hace años, se decía que había sido un hospital para enfermos mentales, pero no era eso lo que sucedía allí. Los experimentos que se hicieron, lo que hicieron con las personas, los dejaron atrapados en las paredes, en las sombras». Mis ojos se abrieron, completamente desconcertada. «¿Estás hablando de fantasmas? ¿De espíritus atrapados?» «Algo peor», dijo, su voz temblorosa. «Ellos no son fantasmas. Son cosas. Seres que viven en las paredes, que se alimentan del miedo, de la desesperación. Y esa figura, el hombre que viste, él es parte de eso. No es humano. Nunca lo fue». «No, no puede ser», murmuré, negando con la cabeza. El miedo, esa sensación indescriptible, me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera. «¿Cómo es posible?». La señora suspiró profundamente, mirándome fijamente. «Cada persona que ha vivido aquí, que ha estado expuesta a este edificio, ha sido observada. El hombre que viste, Hugo, no está solo. Está aquí para cumplir una misión. Su tarea es integrar a nuevos visitantes. Traer más gente al edificio para alimentar a las sombras, a esos seres atrapados». Mi mente estaba a punto de colapsar bajo el peso de esas palabras. Entonces, ¿qué pasa con los demás vecinos? ¿Ellos? Ellos son como yo. Han estado aquí tanto tiempo que no saben qué es real y qué no lo es. Están atrapados en una burbuja. Se quedan aquí, sintiendo que están a salvo, pero nunca lo están.
Los seres observan a todos, incluso a los que no lo saben. Una oleada de pánico se apoderó de mí. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me eligieron? Porque tienes miedo, respondió la señora con una mirada vacía. Y ellos se alimentan de eso. De tu miedo. Eres la pieza perfecta para ellos. Siempre lo fuiste. Mi cuerpo se paralizó por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo mi mundo se estaba desmoronando ante mí. El apartamento vacío, Hugo, la sensación de ser observada, todo formaba parte de un plan mayor, uno que no comprendía completamente. Pero aún hay algo que puedes hacer, dijo la señora, como si despertara de un trance. Tienes que salir de aquí, Carla. Tienes que destruir el origen, el corazón del edificio. ¿El corazón del edificio?, repetí, sintiendo que mi voz se ahogaba. ¿Cómo se destruye algo así? Ella miró hacia la pared del pasillo, y por un momento, su rostro se tornó más sombrío. Hay un cuarto en la planta baja. Nadie ha entrado allí en años. Está cerrado con una puerta de hierro. Es ahí donde todo comenzó. Si destruyes ese cuarto, podrías acabar con todo esto. Podrías romper el ciclo. El sonido de pasos se oyó a lo lejos, acercándose rápidamente. Mi corazón dio un vuelco. Rápido. Tenemos que irnos ahora, le grité, mientras corríamos hacia las escaleras. Al llegar al primer piso, el pasillo parecía estar más oscuro, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado de él. Mis pensamientos estaban nublados por el miedo y la confusión. Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. La puerta de hierro que la señora mencionaba, tenía que encontrarla. El eco de los pasos se volvió más fuerte. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Entonces, una voz resonó en mi mente, clara como el cristal. No puedes escapar, Carla. Ya eres mía. Era Hugo. Estaba cerca, muy cerca. Podía sentir su presencia, como una sombra que se cernía sobre mí. Pero ahora, más que nunca, sabía que tenía que salir. Tenía que llegar al cuarto, destruirlo antes de que fuera demasiado tarde. Allí, susurró la señora, señalando una puerta metálica en el fondo del pasillo. Estaba cerrada, pero la llave estaba en su mano. Rápido, Carla, rápido. Me acerqué corriendo. La puerta crujió cuando la señora la abrió con un giro rápido de la llave. El cuarto estaba oscuro, pero una extraña energía flotaba en el aire. Lo supe en cuanto entré. Algo no estaba bien. En el centro del cuarto había una antigua caja de madera, cubierta por un polvo espeso. La señora la abrió, revelando una serie de símbolos extraños, grabados en la madera. Estos son los símbolos del antiguo ritual, explicó. Ellos los usaban para invocar la oscuridad. Sin pensarlo, tomé un pedazo de metal oxidado que encontré cerca y lo usé para destruir los símbolos, rasgando la caja con desesperación. El sonido de madera quebrándose y el rugir del viento me envolvieron. Todo comenzó a desmoronarse, como si el edificio estuviera muriendo a su alrededor. «¡Corre!», gritó la señora. «No mires atrás». Salí del cuarto, con el miedo corriendo por mi cuerpo, sin mirar atrás. El edificio parecía temblar. Cuando llegué a la entrada, la puerta se abrió sola, como si el edificio mismo me estuviera dejando salir. Cuando finalmente estuve fuera, vi el amanecer asomando por el horizonte. Me caí de rodillas, respirando profundamente, agradecida de estar viva. Miré una última vez hacia el edificio, que ahora parecía más sombrío y vacío que nunca. Ya no era más que una sombra, una prisión que ya no tenía control sobre mí.